Teníamos un programa muy dinámico y yo quiero aprovechar cada minuto para hablar con él. Le vamos a agradecer mucho por haberse acercado al piso de la radio. Ya está aquí, él es Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Democracia. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Pero bien, Sergio, al contrario, muchísimas gracias a vos por la invitación. No, es un placer para mí siempre hablar con vos. Hemos Sí, varias hablado veces unas por cuantas teléfono. veces en diferentes medios. A ver, ¿por qué otra vez candidato? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Sí, bueno, la necesidad de defender la construcción de una sociedad justa, no lo estaba haciendo el que era mi partido. Pero bien, a propósito de eso, acabo de ver unas imágenes acá en la radio, de la cual claro, tuve un programa acá yo, no sé Ah, si, sí, sí, tuve un programa de radio acá, con Pablo Galeano, Con Pablo hace Galeano, sí. 5 o 6 años. Bueno, lo veía a Milei que está hablando ante los empresarios, ¿no? Sí, le cuento a mis oyentes que está en el encuentro AmCham, está ahí hablando Javier Milei. Bueno, a ver, no tengo noticias de que haya ido a hablar en la central de los trabajadores. No tengo noticias. A la gente le parece mal que los trabajadores se definan a favor de tal o cual partido o que acompañen a tal o cual gobierno, pero no les parece mal que a eso lo hagan la gremial empresaria. ¿Y por qué no le parece mal? Si son la misma cosa. Yo no les puedo pedir a los empresarios, que son los beneficiarios de los favores de mi ley, que se quejen. Pero lo tengo que pedir, sí, a los que no son los más ricos, porque no estoy hablando de cualquier empresario, estoy hablando de los grandes empresarios. Sí le puedo pedir a los que no son los más ricos, o a las pequeñas y medianas empresas, que se pongan a pensar acerca de esta diferencia que hay, ¿no? Clasista, diría yo. ¿Por qué los trabajadores no pueden expresar sus preferencias y por qué las grandes empresas, la UIA, por ejemplo, lo digo con todo respeto, sí las pueden expresar? Pero por favor. Sí, estoy con el Frente Amplio UNEN. No, perdón, Frente Amplio por la Por la Democracia. democracia. Frente Amplio UNEN, te digo por qué me confundo. Nosotros estamos trabajando en el Frente Amplio por la Democracia junto con Libres del Sur, con quien ya habíamos trabajado en el Frente Bien, Amplio UNEN. bien. ¿Te acordás del Frente Amplio UNEN que se debuta en el año 2013? Era un acuerdo entre el radicalismo, el socialismo, Proyecto Sur, Libres del Sur, la coalición cívica, y no me acuerdo algún otro partido político. Era un frente de centroizquierda que hizo una elección extraordinaria en el año 2013, que nos permitía imaginar que en el 2015 se le podía ganar al oficialismo de entonces. Lo destruyeron, y la Unión Cívica Radical fue uno de los responsables de esa destrucción para poder crear Cambiemos, que es un frente de derecha que es muy respetable. Desde luego, todas las ideas, siempre y cuando sean democráticas, son muy respetables, pero lo cierto es que la Unión Cívica Radical no es un partido de derecha, pero en eso lo han convertido desde aquella fecha, desde el año 2015 hasta ahora. Por eso renuncié a la Unión Cívica Radical y hemos creado este frente que va a competir en la provincia de Buenos Aires, integrado por quien habla, por Libres del Sur, que como te dije ya trabajamos juntos y varias veces hicimos acuerdos con ellos, y el radicalismo, con Forja, que es otro producto de la diáspora radical, es un frente creado por Gustavo López, que era un Gustavo dirigente López. importante de la Unión Cívica Radical, que por las mismas razones que yo abandonó la Unión Cívica Radical. Socialistas nos están acompañando, peronistas nos están acompañando, e independientes. Y yo creo que vamos a hacer una buena elección. Por supuesto que es muy difícil para nosotros, somos un frente nuevo, pero no tenemos recursos, no tenemos aparatos ni estructuras partidarias, no somos demasiado conocidos ni nos facilitan las cosas algunos para ser más conocidos, pero tenemos algo que nos... Por eso te agradezco muchísimo la invitación, y tenemos algo que creo que es una ventaja: las convicciones, ¿eh? Y la disposición a recorrer Bien. toda la provincia. Aspiro a recorrer 2 o 3 veces la provincia de Buenos Aires. Es un gran esfuerzo, no solo físico, Sí, por sino supuesto. económico, ¿no? Por supuesto. Veremos si nos dan las dos, el físico y los recursos económicos para hacerlo. Ricardo, ¿cómo
pensás, cómo planeás esa recorrida, hacer política en la provincia de Buenos Aires, con los antecedentes que han ocurrido en algunas provincias, lo que sucedió el domingo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay mucha dispersión, donde hay muchos candidatos, Sí. donde se nacionaliza de alguna manera la elección. Digamos, ¿cómo peleás con esos recursos que vos me contás contra esto? Bueno, recorriendo, mira, nosotros estamos haciendo lo siguiente, ¿no? Estamos yendo a cada uno de los distritos, venimos haciéndolo desde hace ya meses. Vamos al Gran Buenos Aires entre semana, los fines de semana, en la medida en que podamos, al interior de la provincia, y visitamos, no nos reunimos con políticos, digamos, que no se entienda mal lo que quiero decir, nos reunimos con sociedades de fomento, con centros de jubilados, con cámaras de comercio, con sindicatos, con comedores comunitarios, instituciones intermedias. Y con ellos conversamos acerca de la visión que tienen respecto de lo que está ocurriendo en el país. Y además les preguntamos qué información tienen ellos respecto de lo que piensan los que votaron a Milei, que fueron muchos en el 2023. Y la verdad que las cosas que nos dicen son muy distintas de las que leemos en los diarios. Nos dicen que hay muchos de los que votaron a Milei que están muy enojados con Milei, que se están desilusionando con Milei, porque después de 1 año y medio de gestión no pueden decir las cosas están mejor. Estaban bastante mal en el 2023, pero hoy están peor. Todavía algunos siguen apostando y siguen confiando en la posibilidad de que las cosas mejoren, pero hay ya muchos que desistieron, que ya no creen que Milei pueda resolver los problemas con estas recetas y están enojados. De allí creo, porque ¿qué es lo que te dicen además, que es muy importante? Que no hay ningún partido que capitalice. No es que el enojo que pueda tener el que votó a Milei con la gestión de Milei lo capitalice algún otro partido político. No lo capitaliza nadie. La sociedad se enoja con todos. Y eso es muy peligroso, porque si esto se profundiza, nos podemos enfrentar a situaciones parecidas a las del 2001, pero en aquella ocasión había una dirigencia que fue capaz de encauzar ese proceso tan difícil que se había generado. Bueno, yo espero que actuemos todos con mucha responsabilidad para que, si llega a ocurrir algo así, bueno, podamos garantizarle a la sociedad un camino para recorrer y superar las dificultades, ¿no? Desde tu trayectoria, que hace tanto tiempo que estás en política, daría la sensación, o es medio a veces difícil entender algún respaldo a Milei solamente desde el enojo. Digo, daría la sensación que este fin de semana es como que se reafiló la motosierra, para ponerle alguna figura, ¿no? Digo, y lo que vos decís, hay un montón de gente que la está pasando mal, de verdad. Y la política, en líneas generales, está muy distante de eso, ¿no? Vos tenés ahí al peronismo que no se reacomoda, no se reagrupa. Ahí lo escuchaba Santoro el fin de semana hablar de un gran frente, pero no logró en la ciudad, digamos, pasar ese techo histórico. Digo, ¿qué imaginás en la provincia o qué receta debería haber en la provincia de Buenos Aires? Yo, mira, te digo, lo que pasó en la elección de la capital federal confirma lo que te acababa de decir. Eso de que hay una proporción importante de los votantes de Milei que están enojados, están desilusionados con lo que está pasando, pero que nadie capitaliza. Confirma ¿por qué? Porque la verdad es que el porcentaje de votantes o el nivel de ausentismo o de abstención fue altísimo, pero no solamente en la capital. En las 4 o 5 elecciones anteriores pasó lo mismo. En las del interior. Sí, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, bueno, no me acuerdo, Chaco, fueron niveles muy bajos de participación. La más alta fue Jujuy con el 62%, creo. Y ese descenso en los niveles de participación electoral tiene que ver con el enojo que la sociedad tiene todavía con la política, y ahora ese enojo se extiende también al gobierno. Las elecciones del Frente de la Libertad Avanza no fueron buenas en las provincias a las que aludimos, y no fueron tampoco, bueno, un 30% en la capital no es una elección como para tirar manteca al techo, ¿no? Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires nosotros no tenemos otra manera de hacer política que la tradicional,
Por supuesto que usamos las redes también para comunicar nuestras posiciones, pero visitar, hablar con las instituciones, hablar con los vecinos, tratar de que los militantes desarrollen una tarea en cada distrito procurando esclarecer qué es lo que está en juego. Lo que hacemos es tratar de explicar a la sociedad lo que desde nuestro punto de vista se puede esperar de este gobierno, pero no solo de este gobierno. También tratamos de explicar lo que se puede esperar del PRO, lo que se puede esperar del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, lo que se puede esperar del Encuentro Federal, o por lo menos de algunos de los miembros del Encuentro Federal en este gobierno. Yo creo que hay... Mira, no elegimos presidente. Y eso algunos, pues cuando nosotros vamos a hablar con la gente nos dicen, bueno, pero ¿cómo lo vamos a frenar? Porque hablamos acerca de la necesidad de poner equilibrio y frenar al gobierno, ponerle límite para que el señor entienda que tiene que conversar y tiene que, bueno, aceptar la posibilidad de que otros tengan razón también, ¿no? Y nos dice la gente, pero ¿cómo los van a frenar si no se elige presidente hasta el 2027? Y es cierto, pero muchísimas de las decisiones que este señor tiene que tomar para avanzar en su proyecto conservador, injusto, reaccionario, plutocrático, gobierno para los ricos, no tengan ninguna duda. Muchísimas de las decisiones que tiene que tomar para avanzar en esa dirección y para profundizar su deriva autoritaria pasan por el Congreso. De manera que es fundamental que allí al Congreso ingresen más diputados o legisladores que puedan ponerle freno, que puedan equilibrar el poder político en la Argentina. Hoy, la Libertad Avanza tiene mayoría en el Congreso, no por sí sola, no, claro, pero con el apoyo del radicalismo, con el apoyo del PRO, con el apoyo del Encuentro Federal y con el apoyo de algunos de Unión por la Patria que se fueron, tiene mayoría. Esto es lo que hay que tratar de evitar, que siga teniendo mayoría, para equilibrar el poder, para obligarlo a razonar, para obligarlo a ser más reflexivo, para obligarlo a conversar, para obligarlo a respetar más en las instituciones, para obligarlo a dialogar. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Yendo todos juntos, los que nos oponemos a este gobierno, o separados? Por ahora, yo creo que esto se logra mejor si vamos cada uno por sus colores. Bien. Ricardo, a ver, ahí hoy, bueno, digo, a ver, te lo pregunto concretamente. Sí. ¿Qué te pasa con esta forma de hacer política que tiene el presidente Milei? Había pasado ya en la campaña presidencial, donde se habían dicho cualquier barbaridad con Patricia Bullrich, y después dijo tabula rasa, empezamos de nuevo, sucedió lo mismo en la ciudad con el mismísimo Mauricio Macri. Hoy aparece Cristian Ritondo, presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, diciendo, bueno, ahí como juntando posiciones, lo decía también nuestro columnista hace un rato, nuestro especialista político. Digo, del otro lado, ¿hay alguna posibilidad? Primero me decís esto, bueno, primero con los colores, pero después, ¿hay alguna posibilidad de alianzas? ¿Cómo lo ves? ¿O es necesario? No, con la derecha no. Con la derecha ya tiene su fuerza la derecha. No, digo, con lo que queda, con el resto, con los que más o menos puedan llegar a ser afines. Yo creo que las posibilidades de componer un acuerdo, en todo caso, tiene que ver con Unión por la Patria. Bien. Y ¿algún sector del radicalismo? Bueno, que se manifiesten claramente. Porque querés que te diga, hasta ahora, desde el año 2015... ha venido acompañando la Unión Cívica Radical políticas que nada tienen que ver con su razón de ser y se ha transformado en expresión de sectores sociales que no son los que nosotros nacimos para representar. Por supuesto, yo respeto mucho la sociedad rural argentina y respeto mucho la Unión Industrial Argentina, pero nosotros nacimos para defender al pequeño y mediano productor del campo, el pequeño y mediano productor industrial, que están sufriendo mucho, a pesar de que estas instituciones acallen los sufrimientos de estos actores industriales o agropecuarios que por ser menores no están en condiciones de soportar las medidas que toma este gobierno. No, nosotros queremos construir, mirá, te voy a decir, por supuesto con el frente, con el oficialismo no, claro, pero no solamente porque tengamos diferencias acerca del tipo de sociedad que queremos construir. Hay que construir una sociedad justa, que no es fácil, claro que no es fácil, pero con las recetas de Milei es imposible. Pero la historia lo demuestra. Pero este señor, además, no es republicano. Y ya lo decíamos en la campaña, no es democrático.
si no ha avanzado más en su deriva autoritaria, es porque las condiciones subjetivas todavía no están dadas, es porque hay todavía anticuerpos en la sociedad que lo frenan. Y además es un hombre que gobierna para los ricos. Yo te diría que estamos frente a un régimen oligárquico electoral, un régimen oligárquico democrático, si vos querés, porque accede al poder por el gobierno. Pero hoy no es que las grandes corporaciones económicas influyan sobre el gobierno, están gobernando. Está en manos de las grandes corporaciones económicas el gobierno. Y esto es evidente, están todas muy contentas, muy contentas. Yo te pido que mires todas y cada una de las grandes corporaciones económicas, de las más grandes nacionales e internacionales, y vas a ver que todas están encantadas con las políticas económicas que viene aplicando el gobierno. Esas instituciones, esas grandes corporaciones que se rasgaban las vestiduras, que se horrorizaban, decían, cuando ocurrían cosas que contradecían lo dispuesto en la Constitución, cuando los gobiernos no eran muy respetuosos con la República, cuando no se respetaba adecuadamente el Estado de Derecho, cuando había inseguridad jurídica, parecía realmente que eran unos republicanos. Bueno, todo eso es mentira. Bien. No están preocupados por eso. Lo único que les preocupa es que los gobiernos apliquen las políticas que ellos quieren. Bueno, cuando hay un gobierno que no aplica la política que ellos quieren, se ponen muy exigentes en esas materias. Ahora, si hay un gobierno que aplica la política que ellos quieren, como y es el menos republicano, el menos democrático, el menos federal que existe desde 1983, no les importa un pito. Ricardo, el tiempo en radio es tirano, todavía me queda un ratito. No, al contrario, pero sí me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires hoy, gobernada por Axel Kicillof, y qué te gustaría decirle a los bonaerenses? Sí, mira, primero te agradezco la pregunta, porque la verdad que no es una isla la provincia, ¿no? Todas las provincias están atravesando un momento difícil, como el país, porque es cierto que la situación que heredó el gobierno era complicada, pero lejos de mejorarla, la empeoró. Eso es así, objetivamente, no es que estemos... Ojalá pudiera decir otra cosa, pero es así. Si no, hablen con la gente. Mijo, cualquiera que vos le pregunte, yo hablo muchísimo con la gente en estas recorridas que hago, ¿no? Y le pregunto, ¿estás mejor que hace un año y medio? No. Bueno, pero lo que digo es que la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias con mayor cantidad de habitantes, con mayor porcentaje de gente que viene del interior, muy pobre, bueno, deja de percibir de parte del gobierno nacional 10 billones de pesos. Es decir, a la provincia de Buenos Aires, el señor Milei ilegítimamente le retiene 10 billones de pesos. A mí me gustaría que a este reclamo que estoy haciendo yo, o a esta denuncia que hago yo, la hiciera además la Unión Cívica Radical y la hiciera el PRO. Incluso que la haga la Libertad Avanza, por lo menos los legisladores que representan a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Esos recursos no son del gobernador. Esos recursos son de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Espero que en estas circunstancias, en las que se han producido inundaciones y lluvias muy fuertes, por lo menos devuelva parte de los recursos que son de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Dije antes que este señor es presidente del gobierno menos federal, del gobierno que menos respeta las autonomías de la provincia. A la provincia de Buenos Aires le retiene 10 billones de pesos. ¿Sabés cuánto le retiene en seguridad? Además de lo que retiene por el Fondo de Educación, además de lo que retiene por el Fondo de Transporte. Entonces, ¿sabés cuánto lo detiene por seguridad? 800.000 millones de pesos, 800.000 millones de pesos. Y dice que está preocupado por la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Es mentira, no es cierto. Lo que quiere es ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, igual que el PRO, igual que la Unión Cívica Radical. Y si el gobernador no cuenta con los recursos que son de la provincia, mejor, porque entonces puede tener algunos problemas. Si se tiene algunos problemas, aunque lo sufran los bonaerenses, las elecciones van a ser más fáciles a la hora de competir contra el oficialismo. Eso es una vergüenza. Bien. Ricardo, lo más sintético que puedas, sí. ¿Qué le querés decir a los bonaerenses? Bueno, que yo le pediría, para nosotros es una pelea difícil. Mire, nosotros venimos a construir una república con respeto, en serio, con instituciones que funcionen, que aseguren que los gobernantes no puedan hacer cualquier cosa y menos de ser deshonestos. Queremos ser un país muy democrático, con mucho diálogo y mucho respeto a los demás, pero queremos también una justicia, queremos una sociedad justa. Eso es lo que nos vamos a preocupar por hacer. Vamos a trabajar
para mejorar la situación de los jubilados, para mejorar la situación de los docentes, para mejorar la situación de los médicos y de las enfermeras. Vamos a trabajar por mejorar a la pequeña y la mediana industria. No solamente vamos a hacer como este señor que va a ver a las grandes corporaciones y no está con las pequeñas y medianas empresas ni con los trabajadores. Y llama la atención que algunos en la pequeña y mediana empresa no digan nada. Bueno, vamos a ponernos al servicio de los que más necesitan. Que es fácil, no es fácil, pero se puede. Ricardo, te agradezco un montón que te hayas acercado a la radio, siempre es lindo, siempre es constructivo charlar con vos, estamos en comunicación con Pablo, cualquier cosa que necesites difundir, a disposición. Muchísimas gracias a vos, Sergio, en serio, no sabés lo importante que es para nosotros. Un placer para este programa darle voz a todos. Ricardo Alfonsín, lo escuchaste acá en Rosca y Casta, nosotros nos estamos despidiendo.